Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa sobre abogacía, función social y derechos humanos. El planteamiento de la mesa, tengo que decirles, y al final cómo ha quedado compuesta, es sumamente interesante porque se van a abordar aspectos esenciales de la protección de los derechos humanos, uno de los objetivos principales que debe mover a la abogacía, desde distintas perspectivas, no solo desde la abogacía en el terreno, luchando día a día y ante las graves violaciones de los derechos humanos y luchando en los tribunales y encontrándose con inmensas dificultades, como nos contará ahora el abogado colombiano. Vamos a ver un aspecto también esencial, importante, interesantísimo, como es el de la responsabilidad social de la empresa y los derechos humanos, que el presidente del Observatorio de la Responsabilidad Social de la Empresa del IBEX 35 y doctor en Economía, que nos acompaña, también hablará. Y, en tercer y último lugar, otro aspecto importantísimo, como es que no queden áreas de impunidad ante los más execrables crímenes contra los derechos humanos, contra los más execrables crímenes contra la humanidad, y que no queden ámbitos de impunidad, y para ello la justicia penal internacional tiene una voz sumamente importante. Para ello contamos también con el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Yo, antes de empezar, quiero agradecer a todos los ponentes, agradecerles a ustedes que estén aquí, y estoy encantado de tener a Luis del Castillo, un abogado catalán, un abogado de raza catalán, una referencia también para la abogacía, que fue decano del Colegio de Abogados, y muy querido, y un excelente compañero, y un trabajador inmenso en la protección, en la defensa de los derechos, como abogado catalán y como abogado, lógicamente, español. Y también la presencia de aquí de Eugenio Gay, que es un honor que esté aquí, nuestro presidente del Consejo General de la Abogacía, nuestro presidente queridísimo, que fue tantos años y que inició un cambio importantísimo para la abogacía española. Es una referencia, iba a decir una referencia histórica, no, una referencia histórica y actual también para la abogacía española. Y yo, como decano, me voy a permitir decir, como decano de una ciudad española desde hace 514 años, Melilla, yo quiero aprovechar también y quiero expresar mi inmenso respeto y mi inmenso cariño a Cataluña y especialmente a la abogacía catalana, a la que tengo que decirles que desde el primer día de mi incorporación al Consejo General de la Abogacía Española me sentí íntimamente ligado, y con quienes desde la Comisión de Formación, de la que soy vicepresidente, trabajamos día a día la abogacía, toda la abogacía, por supuesto, la abogacía en primera línea, también la abogacía catalana, por conseguir una abogacía cada día mejor, trabajando en el Consejo General de la Abogacía Española, en la Comisión de Formación. Así que como melillense, tengo que decirles, como melillense, como español, por supuesto, como todos los que estamos aquí, que para mí es un inmenso orgullo compartir con Cataluña, con esa parte tan importante de España, Cataluña, con toda la abogacía catalana, el proyecto común que tenemos todos de tener una sociedad democrática en la defensa de los derechos, en la defensa de las libertades. Desde aquí, mi respeto y mi admiración, que es la que sentimos todos a la abogacía de Cataluña. Y, por favor, también pedir un ruego, que este Congreso sea recordado como lo queremos recordar todos, además de por el inmenso respeto a todos, y especialmente hoy a la abogacía catalana, que sea recordado por todos como el Congreso que trabajó y luchó por hacer y conseguir todos juntos una abogacía mejor, nada más que por eso. Acabado esto, y agradeciendo que me hayan permitido decirlo, vamos a ir ya directamente a los puntos de la mesa. Esta mesa de abogacía, función social y derecho humano viene organizada e impulsada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, que les digo de verdad, el que no se haya pasado por el stand, les aconsejo que se pasen y cojan el material, sobre todo
que expone cuáles son las funciones y cuáles son las importantes actividades que está haciendo la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, que no es más que la fundación de toda la abogacía, de todos los abogados españoles, por luchar, trabajar, apoyar, prestar solidaridad, implicarse en la defensa de los derechos humanos y apoyar a todos aquellos compañeros en situaciones, a muchos compañeros en situaciones extremadamente difíciles como el que hoy nos acompaña, apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades desde el Consejo General de la Abogacía Española, es decir, apoyarlos desde la Abogacía Española. La Fundación es una organización que, como dice, recoge y canaliza el enorme potencial de trabajo solidario que ofrece la abogacía española para transformarlo en acciones concretas que se desarrollen en el ámbito de los derechos humanos y la cooperación internacional. 3 funciones, brevemente: facilitar vías de acceso al sistema de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos. Una segunda función esencial: promover la implementación de las decisiones que emanan de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, en tercer lugar, fortalecer el sistema de protección de derechos fundamentales en las áreas de intervención. La Fundación lleva muchos proyectos, se podrán informar. Como saben, y les decía, integrada en el Consejo General de la Abogacía, cuenta con 2 personas excelentes trabajadoras en el Consejo, como es Miquel Córdoba, técnico en proyectos, y el coordinador y muy amigo Francisco Segovia, coordinador de proyectos. Son 2 excelentes trabajadores y están haciendo también una gran labor junto a los consejeros y demás personas que integran la Fundación. Sin más, voy a pasar al primer ponente. Decía que la abogacía española, algo que hace y que a través de la Fundación y en la que se debe implicar y comprometer, es en el apoyo a la abogacía en riesgo y a los defensores de los derechos humanos. Un ejemplo real es el ponente que hoy nos acompaña, Jorge Molano, abogado colombiano que interviene en importantes procesos penales en el que actúa ante los tribunales de su país en la investigación y esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos, lo que, triste y desgraciadamente, le ha costado que reciba gravísimas amenazas, que tenga que vivir con protección policial y que tenga además que ejercer la profesión de la abogacía en tan extremas dificultades, pero que también tengo que decir es un luchador y está en la primera línea en la defensa de los derechos humanos, y desde el Consejo General, a través de la Fundación, recibe el apoyo en su trabajo, en su lucha por la defensa de los derechos humanos. Sin más, le cedo la palabra a Jorge Molano. Muy buenas tardes. Inicialmente, expreso mi profunda gratitud al Consejo General de la Abogacía por el honor y por la invitación para participar en este importante congreso. Cuando se me planteaba hablar sobre la función social de la abogacía y los derechos humanos, se me venían 3 nombres a la cabeza, y era el nombre de Alirio de Jesús Pedraza, abogado comprometido con las causas sociales y de los derechos humanos, desaparecido en Bogotá en el año 90, desaparecido forzadamente. Y pensaba en Jesús María Valle, compañero de causas, asesinado en Medellín en abril del año 98, y pensaba también en mi maestro, en mi formador, Eduardo Maña Mendoza, asesinado el 19 de abril del 98 en su oficina, en su lugar de trabajo en Bogotá. Y planteaba desde ahí y entendía que cuando se plantea la función social de la abogacía, está necesariamente relacionada estrechamente con la defensa del Estado social y democrático de derecho. La función social necesariamente plantea un vínculo inescindible con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de las libertades fundamentales en el marco de la participación de la ciudadanía. Es entender que ya no se trata únicamente de mirar los derechos civiles y políticos, sino que hay la necesidad de entrar a mirar la defensa de los derechos humanos desde su integralidad.
los derechos económicos, sociales, culturales, del medio ambiente, pero también el derecho a la paz. Desde ahí parto por entender que la función social va íntimamente ligada con la defensa de la libertad, con la defensa de la igualdad, con la defensa de la justicia, con los valores de la solidaridad, de la fraternidad y del derecho a la defensa. Y retomar las aspiraciones liberales que planteaban la existencia de un orden justo, de un orden democrático, donde el hombre pudiera desarrollarse libremente, como lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, libre de toda tiranía, libre de toda opresión. Y en tal sentido, creemos que el papel del abogado no puede ser solo el de plantearse el ser aplicador de la norma, porque partimos de que la norma tiene una estrecha relación con el problema del control social y esa norma debe observarse si es disfuncional o funcional con la realidad que existe en cada sociedad determinada. Sobre dicha base, creemos que no pueden las discusiones centrarse en la legalidad, si es ordinaria o si es una legalidad constitucional. Creemos que en el marco de una función social, la norma tiene que discutirse y mirarse desde el elemento de la legitimidad de la norma, de la justicia de la norma. No todo lo legal es justo, no todo lo legal es legítimo. Bases esenciales que nos plantean que la función del abogado va entonces necesariamente relacionada con el marco de la justicia. Creemos que sobre dicha base el ejercicio profesional debe plantearse en el sentido de poder impactar en las políticas públicas, en el sentido de poder impactar positivamente en las prácticas discriminatorias y en el sentido de poder incidir frente a los actos que comprometen la vigencia de los derechos humanos. Creemos que este es un marco general que en principio reúne los consensos que son los consensos de los instrumentos internacionales. Pero creemos también, como lo planteaba el maestro Mañaluna, sociólogo y abogado colombiano, que hoy se hace necesario nutrirse de los derechos de los pueblos. Preguntarse hasta dónde los derechos humanos, especialmente cuando hablamos desde los países de la periferia del sur, pueden subsistir o pueden existir sin la vigencia de los derechos de los pueblos. Sobre dicha base, valoramos como necesario poder partir de mirar la función social a partir de la realidad social. Y con ello quiero adentrarme al caso colombiano para desde allí mirar la función social en el contexto de esa realidad. Es necesario poder determinar la estructura política y jurídica y económica para entender cuál es el papel del abogado en dicho escenario. Según los últimos reportes de Naciones Unidas, el 10% de la población más rica de Colombia se queda con la mitad del Producto Interno Bruto, mientras al 10% más pobre apenas le caen en la mesa las migas del 0,6% del Producto Interno Bruto. Es decir, que estamos partiendo de entender los derechos humanos en el marco de una sociedad absolutamente inequitativa, abiertamente injusta y con elementos bastante discriminatorios. Naciones Unidas en el mes de marzo indicaba, en relación con la concentración de la tierra y el índice Gini, que el mayor nivel de concentración es 1, y decía Naciones Unidas, comilla, para el 2009 el Gini de propietarios ascendió en Colombia a 0,875, el de tierras a 0,86 y el de avalúos a 0,84. Si estos resultados se comparan con los de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y en el mundo.
Es decir, que ya entonces el problema no es solamente entender que se respete el derecho a la vida, sino además poder entender y plantear que en estas sociedades no solo es que a la gente no se le mate, sino que además la gente no tenga que morir de hambre. En el marco del conflicto que se ha desarrollado en Colombia en los últimos años, las estadísticas oficiales nos reportan que entre el año 80 y el año 2010, más de 5 millones de personas han sido desplazadas de sus lugares de origen, que más de 6.600.000 hectáreas le han sido expropiadas, robadas o usurpadas a los campesinos. Estamos hablando casi de provincias enteras que han sido desocupadas en el contexto de la guerra. El actual gobierno ha planteado medidas políticas tendientes a restablecer estos derechos, pero de los 6.600.000 hectáreas, solo el 7,6% le ha sido restituida a los campesinos. Y aquí es donde empezamos a ver preocupaciones en el marco también del ejercicio del derecho y del papel desde donde se sitúa en el derecho. Hoy vemos cómo los lugares donde esta población ha sido desplazada, donde su tierra ha sido usufructuada, coinciden con los lugares en los cuales grandes empresas multinacionales, explotadoras de hidrocarburos, explotadoras de la minería, están pidiendo permisos para exploración y para explotación. En 99 de cada 100 municipios, donde las grandes multinacionales del oro están pidiendo permisos, coinciden con los municipios donde las personas han sido expulsadas. Es decir, que por lo menos frente a los principios de la responsabilidad social corporativa, vemos que se trata de empresas que se están beneficiando, directa o indirectamente, del crimen, de la represión. Pero adicional a eso, cuando hoy el mundo se plantea el problema del calentamiento global, cuando el mundo se plantea el problema de cómo pensar en la subsistencia futura, hemos pasado en Colombia del año 2002, que existía 1.100.000 hectáreas otorgadas a la minería, hemos pasado en el año 2009 a 8,5 millones de hectáreas. Esas cifras resultan coincidir con las cifras del desplazamiento, con un problema muy grave. En Colombia existen 32 parques naturales, 34 parques naturales, zonas de gran riqueza en términos de biodiversidad, y esos permisos para explotación minera se han otorgado en 22 de los parques naturales. Las fuentes de nacimientos de agua, las zonas de alta biodiversidad se encuentran en abierto riesgo. Hoy estamos viendo con seria angustia y con seria preocupación que para adelantar estos procesos, estas empresas, argumentando razones de necesidades de seguridad, han venido contratando a batallones del ejército colombiano para que presten labores de seguridad. En las zonas donde se adelantan las labores, los batallones del ejército olvidaron su labor en función de la seguridad ciudadana y se han resultado convirtiendo en parte de los departamentos de seguridad privada. Creemos que poder develar y el papel del abogado develando esa ruptura del Estado de Derecho, cuando la fuerza pública se privatiza, se hace necesario en el restablecimiento de estos hechos. Hoy tengo que recordar uno de los casos que llevo tristemente, ocurrido en el año 2006 en la costa norte de Colombia, lo ocurrido con un amigo, Alejandro Uribe Chacón, a quien acompañé el 7 de septiembre ante las autoridades para denunciar las prácticas de persecución que hacía el batallón que estaba contratado por la Anglo-Gola Chanti. 12 días después, cuando yo ya estaba en Bogotá, me informaron que Alejandro había sido muerto y había sido presentado como muerto en combate.
Cuando asumí el caso para representar a su familia, pudimos establecer que 4 de los 5 disparos habían entrado por la espalda y que 3 de los disparos se habían hecho a menos de 1 metro de distancia. Y pedimos que nos presentaran las razones que argumentaban que Alejandro era un guerrillero para presentarlo como muerto en combate, y el Batallón Nueva Granada nos entregó un informe donde dice, comillas, para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe se dirigió a los asistentes en una reunión para impedir la entrada de las multinacionales Anglo, Gola, Chanti y Quedada. Sobre esa base, hoy valoramos como importante y necesario que los abogados del mundo puedan, frente a las empresas de sus países, hacer un seguimiento minucioso y detallado. Porque muchas de estas empresas vienen financiando grupos paramilitares en Colombia, empresas del banano, empresas de petróleo, empresas mineras. Muchas de estas empresas vienen con prácticas antisindicales como las empresas del sector financiero. Y creemos que si no se legitima ni se valida que estas empresas violen los derechos humanos acá, menos puede ser válido que lo hagan en otros lugares del mundo. Sobre dicha base, el papel de los abogados de Europa y de Estados Unidos lo consideramos altamente necesario en el sentido de poder promover las acciones penales y civiles para que este tipo de actos no queden en la impunidad. Hoy es sumamente preocupante ver cómo las víctimas están quedando sin defensa. El papel importante del abogado en la representación de las víctimas está prácticamente siendo exterminado en Colombia. En el año 2010, la relatora de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados visitó a Colombia. Estas son las estadísticas que presentaba la relatora sobre la que acontece en Colombia con los funcionarios judiciales y con los abogados. Decía la relatora especial, comillas, durante el periodo 2003 a 2009 fueron asesinados un magistrado, 6 jueces, 12 fiscales y 334 abogados. Casi que podríamos decir lo que decía Naciones Unidas, en Colombia resulta ser esta una profesión de alto riesgo. Se ha planteado que con el cambio de gobierno la situación en Colombia ha mejorado. Organismos de derechos humanos acaban de publicar un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos durante los primeros 6 meses del año 2011. Dicen que en los primeros 6 meses se presentaron 145 agresiones individuales contra defensores discriminados en 93 amenazas, 29 asesinatos, 10 atentados, 8 detenciones arbitrarias, 1 defensor herido y 3 desaparecidos. Es decir, que en Colombia, cada 29 horas, un defensor de derechos humanos es objeto de ataque y cada 6 días, un defensor de derechos humanos viene siendo asesinado. Hemos visto con preocupación la situación a la que se enfrentan los abogados, especialmente quienes se dedican a las causas de los derechos humanos. En el momento, la justicia colombiana adelanta procesos por el espionaje adelantado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, espionaje contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. Hemos podido comprobar que el personal del servicio doméstico que labora en casas de defensores de derechos humanos fue sobornado para que permitiera el ingreso de agentes de inteligencia a las residencias. Hemos podido comprobar que las bolsas de la basura de los abogados eran cada día minuciosamente revisadas cuando se arrojaban a la calle. Hemos podido comprobar que los correos electrónicos y los teléfonos de los abogados venían siendo intervenidos. Inclusive cuando uno dejaba el teléfono sobre la mesa, los teléfonos se marcaban solos para poder escuchar las conversaciones con sus clientes o con las víctimas. Hemos podido comprobar que se instalaron grabadoras ocultas en los auditorios de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Estas prácticas se hicieron durante 5 directores del DAS e inclusive uno de ellos hoy continúa ejerciendo el cargo. Y en ese contexto vemos que no se trata de hechos aislados, sino que el problema es que el ejercicio de la función social de la abogacía en Colombia se interpreta como una actuación al servicio de las guerrillas, a favor de la insurgencia. Recurrentemente, cuando solicitamos sean adoptadas medidas frente a miembros de la fuerza pública comprometidos en hechos de violación a los derechos humanos, se nos acusa de estar haciendo guerra jurídica. Hemos conocido de un manual del director de la maestría de la Escuela Superior de Guerra, donde se forman los altos oficiales del Ejército, publicado en el mes de mayo del presente año, de junio del presente año, donde se dice la narcoguerrilla, más bien el brazo aparato de un armado mucho más amplio que incluye partidos políticos, movimientos sindicales, organizaciones no gubernamentales, elementos de apoyo logístico para la subversión y muchos otros componentes que actúan dentro y fuera del país con diversos intereses. Es decir que desafortunadamente se ha intronizado una concepción de que quien luche contra la impunidad, quien luche por la reivindicación del Estado de Derecho, resulta ser un ser funcional a los aparatos guerrilleros y en esa medida legitimado para ser objeto de ataques. Yo realmente solo he recibido una amenaza en la vida y fue la que me transmitió el director de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, quien me informó que la Junta de Generales de Colombia no estaba viendo bien mi trabajo, pero que le preocupaba es que en Colombia existía intolerancia social y el ejército y la fuerza pública tenía muchos adeptos. Les pedimos que se adoptaran medidas y hasta hoy no sabemos qué ha pasado al interior de las fuerzas militares. En este escenario lo que vemos con preocupación y creemos que es donde está el sentido del papel del abogado es el poder trabajar contra la impunidad, porque la permanencia de la impunidad en el contexto de conflictos armados alienta a la repetición de los crímenes y permite que la sociedad quede moldeada y quede hipotecada al querer de los victimarios. La Fiscalía ha reportado que durante los últimos 30 años, en el marco del conflicto, han sido asesinadas 177.972 personas. Naciones Unidas ha reportado en este año que existen 57.200 desaparecidos. Si uno mira estas cifras, pues claramente superan el número de víctimas de las dictaduras del Cono Sur. Nosotros decimos, afortunadamente no hemos tenido dictadura, pues las cifras hubieran podido llegar a ser más escandalosas. En este escenario lo que vemos con preocupación es que se ha ido estructurando una fábrica para la impunidad. Y vemos con preocupación y creemos que Colombia necesita asesoría en términos de las ciencias matemáticas. Porque cuando llegó el presidente Uribe al poder, se planteó que existían 16.000 paramilitares. A los 3 meses inició procesos de diálogo que implicaban un cese de toda actividad, entre ellas el crecimiento. De los 16.000 que recibió, desmovilizó 35.353. Es decir, que desmovilizó el 220% de los que existían. Pero de esos 35.000 que se desmovilizaron, solo se llevó ante la justicia a 4.000 de ellos. Es decir, de entrada hubo una lavandería de impunidad del 88%. Tan solo han concurrido ante la justicia a recibir versiones de esos 35.000, el 7%. La justicia colombiana solo le ha imputado cargos, solo ha hecho imputaciones al 1.1% y le ha formulado cargos al 0.26%. Es decir, que la realidad de la impunidad es alarmante y absolutamente dramática. En 6 años de existencia de la llamada Ley de Justicia y Paz, que es el marco de justicia transicional que se nos ha planteado,
solo existen 4 sentencias, cuando el deber de los paramilitares era confesar la verdad y garantizar una justicia pronta. De esas 4 sentencias solo existen 2 sentencias en firme, frente a más de 200.000 víctimas. Hay elementos que vemos con preocupación en el marco del ejercicio de la actividad, y es el papel de los abogados también en este escenario. Desde el Ministerio de Defensa fue creado desde hace 10 años una organización de carácter privado denominada Defensoría Militar Integral, DEMIL, de cuya junta directiva han hecho parte el jefe de personal del Ejército Colombiano, el inspector de personal del Ejército Colombiano, todos ellos en servicio activo. Abogados dirigidos por militares en servicio activo. Uno tendría que preguntarse dónde quedan entonces los principios relativos a la independencia de los abogados de Naciones Unidas. Sobre este tipo de formas de operar, Naciones Unidas acaba de manifestar que, comillas, los miembros de la fuerza pública acusados de graves violaciones de los derechos humanos, como todas las personas, tienen derecho a todas las garantías del debido proceso. Estas garantías no parecerían cumplirse cuando los acusados de haber participado en ejecuciones extrajudiciales, como la de Alejandro Uribe, que durante el año 2002 al 2008 fueron más de 2.500, son representados por la llamada Defensoría Militar DEMIL. Existen indicios de que la DEMIL antepone algunos intereses institucionales de las fuerzas militares sobre los derechos de los procesados. Así, por ejemplo, se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros o miembros de alta graduación de la fuerza pública. También vemos con preocupación los reiterados ataques a magistrados, jueces y fiscales que actúan en casos de derechos humanos. Y para concluir, advertimos sobre los riesgos que hoy ustedes hablan de una constitución para los ciudadanos. Vemos con preocupación los riesgos que se plantean frente a la actual reforma de la Constitución en Colombia. Acaba de ser aprobado en primer debate que miembros del Ejecutivo puedan conocer de contravenciones de delitos menores y puedan ordenar la privación de la libertad de personas. Pero también se acaba de aprobar la ampliación del fuero penal militar, donde, contrario a los principios internacionales y la jurisprudencia internacional, se viene a establecer que la regla general es el fuero militar y que frente a casos de derechos humanos, militares en servicio activo podrán actuar como jueces. Estos son elementos que resquebrajan el Estado de Derecho, que no permiten una convivencia pacífica y que alejan a Colombia de una existencia democrática. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Jorge Molano. En segundo lugar, va a intervenir Aldo Olcese, quien tiene un, no sé, ¿se me oye? Se oye bien, ¿no? Sí. Quien tiene un currículum amplísimo y, resumiendo, les diré que es presidente de la sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de Economía, que es director del estudio Creación del Valor IRC en la empresa del IBEX 35, comisionado para la reforma del gobierno corporativo y más tarde para la reforma de la función pública y redactor del Código de Ética y Conducta de los Funcionarios Públicos y del Código del Buen Gobierno del Consejo de Ministros. Es presidente del Observatorio de la Responsabilidad Social de la empresa del IBEX, de las empresas del IBEX 35, es decir, las empresas más importantes. Es doctor en Economía. Nos va a hablar algo tan interesante, tan importante también hoy en esta mesa, que es el tema de la responsabilidad social de la empresa y los derechos humanos. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y la presentación.
y también al Consejo General de la Abogacía por haberme invitado para compartir con todos ustedes mis experiencias y mis pensamientos. A mí me toca explicar hoy aquí cuál es el papel que las empresas pueden y deben jugar en la defensa y preservación de los derechos humanos. Ha dicho el ponente anterior, el abogado Jorge Molano, algo interesante. De lo mucho interesante que ha dicho, he recogido: el abogado no debe ser un mero aplicador de la norma. Y a eso le añado yo: las empresas no pueden ni deben sobrevivir solo aplicando las normas. Y aquí entro ya directamente en la esencia de lo que representa la llamada responsabilidad social de la empresa, que son un conjunto de actuaciones voluntarias que las empresas deben realizar para defender y preservar una correcta función social. Hay muchos empresarios y mucha doctrina sobre que la función social de la empresa es generar riqueza y generar empleo. Pero muchos creemos que es una concepción ampliamente superada, porque las empresas no pueden convivir solo frente a la responsabilidad con sus accionistas en relación con el beneficio y la riqueza que generan, sino que tienen que estar conviviendo en sociedad y actuando de una manera más responsable. Ha dicho el abogado Molano, ha puesto algunos ejemplos de cómo algunas compañías multinacionales actúan como cooperadoras y cómplices y como instigadoras de vulneraciones gravísimas de los derechos humanos. Y efectivamente eso puede ser así en algunos casos, pero lo importante es que desde el mundo de la empresa se trabaje más allá de las leyes para que esto no sea así. Yo parto del principio, que no sé si ustedes compartirán, de que el bien y el mal está dentro de nosotros mismos, como seres humanos. Y eso, un dirigente empresarial también es alguien que está expuesto a decidir y dirimir en su interior qué está bien y qué está mal, más allá de lo que la norma le obligue a realizar. Por lo tanto, estamos ante, primero, una cuestión que es voluntaria; segundo, ante una cuestión que genera valor más allá del valor económico y que también tiene, de una forma indirecta y ahora ya directa, una repercusión en el incremento del valor de las empresas y en el incremento de los beneficios. Aquellas empresas que se comportan de una manera socialmente responsable suelen tener una mejor valoración y suelen producir mayores beneficios y, sobre todo, suelen ser más sostenibles en el tiempo y en el largo plazo. Lo que quiere decir que, aunque sea voluntario, es interesante, y ese es un discurso que hasta el capitalista más duro es capaz de comprender. También parto del principio de que las leyes no lo pueden todo. Las leyes y su aplicación no pueden resolverlo todo. Y tenemos ejemplos continuados en todo el planeta. De ahí que se haga cada vez más importante el que la conducta de aquellos que tienen la capacidad de decidir y de incidir sobre la vida de los demás sea correcta, más allá de las leyes. Y es cierto que las compañías multinacionales son muy importantes en el mundo. Muchas de ellas son más importantes que enteros estados del planeta. Y la actuación de sus dirigentes es mucho más relevante de la que pueda tener un dirigente político en un país mediano o pequeño. De ahí que toda esta cuestión sea fundamental. Esta cuestión que estamos tratando ahora es una cuestión material y relevante.
Recientemente, las Naciones Unidas encargaron para realizar una resolución que es inminente, un informe importante, el informe Ruggie, que tiene el nombre de la persona que lo ha llevado a cabo por encargo del Secretario General de las Naciones Unidas, que va a dar lugar a una resolución de la ONU sobre los principios rectores de las empresas y los derechos humanos. Será la puesta en práctica del marco de la ONU en relación con lo que se entiende por proteger, respetar y remediar los derechos humanos en el mundo entero. La ONU y todos nosotros hemos comprendido que el papel de las empresas es fundamental en esto. Insisto, más allá de las leyes y de todos los esfuerzos que todos los dirigentes del mundo tengan que realizar y que todos los ciudadanos del mundo tengamos que seguir impulsando. Como no tengo mucho tiempo, voy a tratar de elaborar brevemente cuáles son los fundamentos, las dimensiones y los principios de la responsabilidad social de la empresa, porque quizás alguno de los aquí presentes no los conozca suficientemente. La defensa de los derechos humanos es una de las dimensiones de las que se ocupa la responsabilidad social, es importante por lo que representa, pero no es lo más importante en relación con el volumen de actividades relacionados con la responsabilidad social de la empresa. Quiero, en primer lugar, decir que hay 5 fundamentos de la empresa llamada responsable y sostenible. Esos fundamentos son, el primero, la apertura y sensibilidad hacia el entorno; el segundo, el sentido de comunidad; el tercero, la capacidad innovadora; el cuarto, la consideración de largo plazo. Esto es muy importante porque las empresas tienen que desarrollarse bajo el principio de la sostenibilidad. Y el quinto, lo digo en quinto lugar, no es el último, la creación de valor. Hasta hace muy poco, la creación de valor era el único fundamento de las empresas, del llamado capitalismo. Ahora hay otros 4 fundamentos que son tan importantes como el de la creación de valor. Las dimensiones son 10. La primera, el buen gobierno corporativo; la segunda, la transparencia informativa y contable; la tercera, la protección medioambiental; la cuarta, la acción social; la quinta, las relaciones laborales responsables; la sexta, el mecenazgo; la séptima, la competencia leal; la octava, la innovación tecnológica; la novena, las relaciones responsables con los medios de comunicación; y la décima, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Este es el decálogo que compondría la fisonomía de una empresa responsable y sostenible, de lo que yo he denominado en mi último libro el capitalismo humanista. La buena noticia para el amigo Jorge es que este tipo de conceptos en Europa están empezando a desarrollarse fuertemente, quizá también porque la crisis financiera y económica que estamos viviendo tiene su origen fuerte en un incumplimiento grave de principios de transparencia, de principios de buen gobierno, de principios de responsabilidad social, que han sido ignorados y vulnerados. Es cierto que en Colombia es mucho más dramático porque afectan, por lo que hemos oído, a la vida, mientras que en nuestras sociedades afecta a nuestro bolsillo, a nuestro bienestar y a algunos conceptos también ligados a lo que entendemos algunos por las libertades individuales, pero eso daría para otra conferencia. En cualquier caso, yo, como presidente del Observatorio de la Responsabilidad Social de la empresa del IBEX 35, que son las mayores compañías españolas, puedo decir que desde hace 3 años estamos trabajando con 45 recomendaciones vinculadas a estas 10 dimensiones que he mencionado, con 120 indicadores de medición, de los cuales hay algunos vinculados a la lucha contra la corrupción y la preservación de los derechos humanos, y que el grado de cumplimiento después de 3 años es de un 60%,
lo cual ya es un avance importante. Estaremos satisfechos cuando se cumpla el 100% y a medida que vayamos incorporando nuevas dimensiones más exigentes para el buen comportamiento de nuestras empresas, que tienen que hacerlo en un régimen de ejemplaridad respecto a la sociedad en su conjunto y no solo respecto a sus accionistas. ¿Cuál es la conexión entre la responsabilidad social y los derechos humanos? Digamos, en el mundo occidental, las grandes compañías, afortunadamente, no tienen problemas, creo yo, sinceramente, vinculados a prácticas criminales contra la vida de las personas, pero sí que creo que hay muchos abusos sobre derechos fundamentales y hay abusos que perjudican también, digamos, el bienestar de la gente, ¿no? Y que, lógicamente, se tienen que corregir. Hay dos dimensiones muy importantes que he mencionado de la responsabilidad social de la empresa, que son la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Muchas de las veces, como ha explicado Jorge anteriormente, van vinculadas y una es la causa de la otra. La corrupción muchas veces es la causa de que se atente contra los derechos humanos. Una corrupción en la que las empresas serias y responsables que pretendan ser sostenibles en el tiempo nunca deben entrar, nunca deben participar. Y, de hecho, es importante también que no solo se comporten de una manera responsable y sostenible en sus países de origen, sino también y muy especialmente en aquellos países donde operan como multinacionales y donde a veces la tendencia natural ha sido a ser un ciudadano respetable en tu país de origen y comportarte mal como empresa en los países donde te estableces. Puedo decir que todos los indicadores de medición que hay modernos de la responsabilidad social de la empresa están total y absolutamente vinculados a las operaciones que llamamos en países en desarrollo. Hay un capítulo entero del observatorio que yo presido dedicado a esto y que monitoriza la actividad de las 35 empresas del IBEX fuera de España. Y, evidentemente, en estos momentos creo poder decir que no pueden tener comportamientos de la naturaleza de los que ha explicado Jorge anteriormente sin ponerse claramente en evidencia y sin sufrir, digamos, las consecuencias que de ello se derivan. Jorge ha hablado de la vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos ligados a la vida. Y eso es trágico. Y yo me voy a referir a unos derechos humanos que en el entorno, digamos, más civilizado, más moderno en el que nos desenvolvemos nosotros, son más sutiles, no son tan frontales, pero los padecemos de una manera continuada y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo y donde tenemos que profundizar y perseverar. Me refiero a los abusos sobre las minorías étnicas o religiosas, los abusos contra el trabajo de los menores, los abusos contra los más desfavorecidos, los abusos contra los más pobres, los abusos contra la mujer y sus derechos, cuestiones que subyacen y a veces se ponen de manifiesto en una mala organización, en un mal comportamiento de las empresas y que los seres humanos que trabajan en ellas sufren incluso en sociedades modernas y desarrolladas como las nuestras. La resolución de la ONU va a trabajar en una dirección correcta, que es pedir que las empresas se involucren de una manera efectiva en la defensa de los derechos humanos. ¿De qué manera? No solo comportándose ellas mismas de una manera correcta y ayudando a proteger los derechos humanos, sino que también
y esto es la parte más importante, incidiendo en que en toda la cadena de valor que se produce en una empresa, le añadiría el apellido multinacional, haya un control exhaustivo sobre que no se vulneren los derechos humanos. No ya por parte de la empresa titular, sino por parte de todos los proveedores que están en la cadena de valor de esa compañía. Las compañías excelentes en el ámbito de la responsabilidad social son aquellas que, además de tener un buen comportamiento ellas mismas, exigen que para poder comerciar con ellas o para poder operar con ellas en cualquiera de sus dimensiones, sus proveedores tengan que tener también un comportamiento ejemplar. Es evidente que la capacidad de una gran compañía multinacional, que he dicho antes, muchas son más importantes que países enteros, las capacidades, repito, para averiguar, saber con quién están tratando, son muy elevadas, de forma que ellos pueden realizar un filtro para que se impida el que se vulneren los derechos humanos en toda la constelación que trabaja con y para ellas, lo cual ya es un avance muy significativo. De hecho, en todos los observatorios de seguimiento prácticos que realizamos de las grandes empresas, ponemos muchísimo énfasis en el tratamiento que hagan las empresas de sus proveedores y clientes, para que este círculo virtuoso de buena responsabilidad social y de buen comportamiento y de buen gobierno se extienda más allá del perímetro de la propia empresa. En definitiva, lo que la ONU nos está diciendo al sector empresarial es que, para cumplir con nuestras responsabilidades de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancia. Y dice textualmente, a saber, a, un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto es una declaración de intenciones. B, un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. C, unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. Y aquí ya aparece un elemento interesante, que es el de la reparación extrajudicial. Dicho aquí en un congreso de abogados, es un tema no neutral, pero ese es un camino en el que nos estamos adentrando cada vez más. Es decir, la prevención de conflictos y su resolución por la vía extrajudicial. Los principios operacionales que la ONU recomiendan a las empresas son, en el ámbito del compromiso político, lo llaman así, para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración política que, a, sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa. Esto ya está incluido o debe estar incluido, y es un indicador que medimos, en todos los códigos de conducta que hayan sido aprobados por los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, al menos en lo que yo conozco en España. B, se base en asesoramiento especializado interno y o externo. C, establezca lo que la empresa espera en relación con los derechos humanos de su personal, de sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios. Lo que he mencionado antes, de que sea todo el perímetro de conjunto de las operaciones de la compañía. D, se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los socios y accionistas y todos los demás grupos de interés o partes interesadas. Quede reflejada en las políticas de procedimientos operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa. En definitiva, lo que la ONU nos está diciendo es que tenemos que ser proactivos en el ámbito de lo que es la responsabilidad social voluntaria, colaborar y contribuir a que este proceso se afiance desde el poder que representan y ejercen las grandes compañías multinacionales. Es evidente que esto no es fácil, no es sencillo. Yo no he recibido amenazas de muerte, pero
Muchas veces me han dicho, ¿por qué te ocupas de esto? No está bien que uno de los nuestros haga esto. Y yo digo, no, es que yo no soy de los vuestros. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar y tenemos que tomarnos esto muy en serio, porque el mundo ha cambiado, afortunadamente, y esas prácticas ya no se pueden realizar, ya no se deben realizar y, además, son nocivas para las empresas. Hay muchos casos donde actuaciones como las que ha mencionado Jorge anteriormente han resultado en controversias importantes y en impactos muy negativos para las empresas. Y eso, hoy en día, las empresas buenas, las grandes compañías que pretenden ser excelentes, no se lo pueden permitir. Es evidente que no estamos ante una cuestión menor ni estamos ante una cuestión fácil. Es difícil convencer a un capitalista duro y rudo de que estas cuestiones no solo no se deben hacer porque no están bien, sino que además, si no se hacen, son buenas para su compañía y para él, sobre todo si la vara de medir es solo el beneficio inmediato. Pero estamos asistiendo a una transformación profunda que, en mi opinión, en España va avanzando de una manera razonable. Hay mucho terreno que recorrer todavía, pero creo que la buena noticia es que existen observatorios como el que les estoy hablando y se realiza con la colaboración plena de las empresas, que ya han asumido que este es un proceso en el que hay que adentrarse de forma imparable. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo Cese. El tercer ponente y último ponente nos va a hablar sobre algo sumamente importante y sumamente interesante también, que es el tema de la justicia penal internacional. Un avance impensable hace años, hoy es una realidad. Que no queden márgenes o zonas de impunidad en el mundo y que quienes cometan graves crímenes, los más execrables crímenes contra la humanidad, sean juzgados por un tribunal si en sus países respectivos no son juzgados o no son juzgados con garantías de un juicio imparcial, de un juicio justo y de un juicio con arreglo a las normas de un Estado de Derecho. Los crímenes de lesa humanidad, crimen de genocidio, crímenes de guerra y próximamente ya es una realidad el crimen de agresión van a quedar recogidos por fin en un estatuto que fue aprobado el 17 de julio de 1998 en Roma, que crea la Corte Penal Internacional con sede permanente en La Haya y con jurisdicción en todo el mundo. Hoy hay ya 119, si no me equivoco, estados que lo han ratificado. El Consejo General de la Abogacía Española participa activamente en todo lo que es justicia penal internacional y también acude como observador a las asambleas generales de Estados partes que se celebran anualmente. Quiero, antes de cederle la palabra, yo soy una persona que veo mucho todo el tema también de justicia penal internacional, represento al Consejo en la Asamblea y tengo una relación gigante e inmensa con Luis del Castillo, por el que siento gran admiración. Antes, y así les cedo la palabra, quiero decirles también algo, yo creo que en este foro es importante decir, que es que hay que concienciar también a la abogacía española para que se conciencie más en todo y se implique más en todo el tema de justicia penal internacional, entre a formar parte de las listas de abogados para la Corte Penal Internacional y de alguna manera participe más activamente. A mí algo que siempre me llama mucho la atención y es que España, que es uno de los estados más importantes y de los contribuyentes más importantes en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, España no tiene magistrado en la Corte Penal Internacional. La representación de españoles en todos los ámbitos en la Corte Penal Internacional es muy pequeña, por no decir casi simbólica o exigua. Y sin embargo, de 100 y pico estados, no podría decirle qué número ocupa en la aportación y en la contribución, lo cual me parece magnífico, que puede ser de los primeros, puede estar entre los primeros,
y, sin embargo, no tenemos la representación que nos merecemos en la Corte Penal Internacional. Por tanto, aprovecho también este foro y le cedo en este sentido también la palabra al presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional para que la abogacía y el mundo del derecho y España se conciencie y participe activamente y tengamos magistrados y tengamos personas, juristas en el ámbito de la justicia, en el ámbito activo de la justicia penal internacional. Como decía, va a hablar del tema don Luis del Castillo, que es abogado penalista, experto en Derecho Penal Internacional, ha sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona y es presidente, como decía, del Colegio de Abogados Penal Internacional. El cargo, que a lo mejor no es tan conocido, pero es un cargo sumamente importante y de gran mérito, porque así ha sido elegido por los abogados que forman parte del Colegio de Abogados Penal Internacional, abogados que son de muchísimos países que tienen una presencia mayor que en la de España en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, ha sido elegido Luis del Castillo como presidente de tan importante colegio, precisamente por su valía, por su dedicación, y yo creo que justísimamente, y para nosotros, para los españoles, es un honor que presida este colegio. Y sin más, y expresándole mi cariño, y como decía, y mi admiración, le cedo la palabra al compañero Luis del Castillo. Bueno, buenas tardes. Me estoy hinchando como un globo porque me están diciendo cosas tan agradables, tan simpáticas, que me parece mentira que yo venga aquí con una ponencia y sea una especie de estrella del espectáculo. No, pues no soy ninguna estrella, soy un abogado mayor, ya muy mayor, pero realmente un devoto de la profesión. Yo me voy a permitir llamaros de tú porque estamos en un congreso de la abogacía española y yo desde hace muchos años, desde que empecé, supe cuando empecé que al abogado mayor no le iba a llamar de tú hasta que él no me diera a mí el tratamiento, pero desde entonces llamo, y ahora como ya soy yo el abogado mayor, llamo a todas mis compañeras y compañeros de tú. Así que estoy encantado de estar con vosotros, estoy encantado de participar en este congreso. Ya he estado en otros del Consejo, organizados por el Consejo General, y siempre he sacado alguna experiencia. Hemos hablado, esta mañana se ha hablado aquí de León, Salamanca. Es una serie de encuentros que tenemos y que creo que son fructíferos. Hoy no lo notamos, mañana lo notaremos más, dentro de unos días y dentro de una semana nos daremos cuenta que lo que aquí hemos hablado, de lo que hemos discutido, se queda, forma pozo y se nos integra y nos hace actuar, yo no diría de distinta manera, pero con más gusto y con más alegría en el ejercicio de la profesión. Dicho que todos los que estamos aquí somos abogados. Aquí tenemos un que también es abogado, magistrado del Tribunal Constitucional y querido amigo. Y dicho sea de paso, muchas de las cosas que él sabe las aprendió conmigo. Es mentira, pero fue alumno en la facultad en sus primeros cursos. En el primer o el segundo curso, no me acuerdo. Bueno, es lo mismo. Pero quiero con esto ir al hilo. Voy a decir dos cosas. Primero voy a referirme a la alusión que ha hecho Blas en referencia a esta cosa que hoy ha pasado aquí con relación a los abogados o a Cataluña. Yo soy natural de Madrid, hice mi carrera en Madrid, estudié en el liceo francés y me fui a Barcelona con 24 o 25 años. Bueno, pues puedo decir que llevo 52 años en Barcelona, que son los mismos que llevo naturalmente en Cataluña, y jamás he tenido un problema de ningún tipo. Entonces, cuando se nos dice algunas cosas, y me siento profundamente catalán, porque como decía Hegel, es la tierra de mis hijos, el Kinderland, bien digo, y era la tierra de mis hijos. Yo soy madrileño y tengo mucho cariño en el cementerio de aquí del este, pues yo tengo enterrado a mis padres y a mis abuelos y a muchos, pero yo estoy allí son mis 4 hijos, son catalanes, uno de ellos está hoy aquí conmigo. Bueno, pues me siento profundamente catalán, lo cual no quiere decir que sea un desorbitado ni que sea una persona que esté buscando una independencia. No, las cosas vendrán, todo pues, sucederá en su tiempo, pero lo que pasa es que yo lo entiendo.
lo que no nos gusta en Cataluña es que nos metan los dedos en los ojos. Y eso yo participo en ello, aunque soy madrileño de la calle de los Madrazos, que no se puede decir más, estoy por los cuatro costados. Por consiguiente, yo agradezco a Blas esta lanza que ha roto en favor nuestro y le digo que yo, como catalán, quiero a todo el mundo de fuera. Estoy integrada en mi país, que es España, y estoy muy contento de ser así. Y aquí mi querido amigo Eugenio Gay, en alguna medida, en alguna forma, participa, creo yo, en lo que estoy diciéndoles. Segunda cosa, quiero decirle a Jorge que hace muy poco, y allí coincidí con Blas, estuvimos en Montevideo en una reunión de gente de derecho. Yo no me atrevería a decir juristas, que es un término que se emplea ahora con mucha facilidad y mucha ligereza, pero gente del derecho de América del Sur, de Iberoamérica, y alguno vino también creo que venía de Estados Unidos alguien, una organización, etcétera. Y allí nos reunimos para hablar de derechos humanos. Y, querido Jorge, allí encontré yo a una, si no recuerdo mal, porque a veces la memoria también nos causa una traición, a una magistrada del Tribunal Supremo que nos habló de sus dificultades. Y yo vi que había vivido en España en los tiempos difíciles de la posguerra. Yo era de una familia republicana y todavía participo en estos momentos de aquellos ideales, pero sé lo que es dificultades, los problemas. Pero cuando me habló de lo que pasaba en Colombia, yo me sentí estremecido, porque ella me dijo que tenía protección, ella, sus hijos, que además la protección era casi un cuerpo a cuerpo, o sea, no era eso de tener dos guardaespaldas que iban detrás de ella a unos metros, sino que iban codo con codo envolviéndola y blindándola de los riesgos exteriores. Esto a mí me puso la carne de gallina y dije, ¿todavía pasan estas cosas? Pues sí. Y desde que estoy en este tema de la justicia penal internacional, pasan esas cosas y otras mucho más duras y lamentables. No les hago perder más tiempo, porque lo que yo pudiera decir aquí, bueno, lo tenéis. Estamos entre gente de derecho, entre abogados en este caso, pues con recurrir al Estatuto de Roma y leerlo. Yo siempre decía a quien estuve en mis clases en la universidad, y lo sigo diciendo en algunos cursos que doy en otras instituciones, el ISDE, etcétera, yo sigo diciendo, miren ustedes, mirad, la base es un código. Bueno, el código, lo que os vayan a decir es importante, pero lo que vosotros lleguéis, lo que vosotros concluyáis, que es lo que dice este artículo del código, es lo valioso. Nada de aprender de memoria. Estudiar, claro, la parte general del derecho es importantísima. Y yo todavía, como ejerciente, recurro a algunos maestros del derecho penal, pues no sé, los que están ahora, los que tengo más cerca y con los que convivo más. Bueno, pues lo que vale es de lo que estás leyendo, de lo que estás estudiando, sacar tú tu propio criterio. Es aquello que dice que los magistrados no leen los dossiers, los sumarios o las diligencias hasta el día del juicio, hasta después de escuchar a las partes en el momento contradictorio y supremo del juicio. Bueno, me parece muy bien, porque hay que formarse una opinión propia, personal. ¿Qué os voy a decir yo a vosotros, que tanto sabéis, que me ganáis por muchos cuerpos, seguro, y esto no es falsa modestia, en el conocimiento del derecho? ¿Qué os voy a contar yo del Estatuto de Roma? Leedlo, que lo habréis leído la mayoría, y sacad vuestras conclusiones. Yo, cuando circulo por el mundo en estos ámbitos, voy, y ya lo ha dicho Blas, lo que voy es, me siento misionero, lo que voy es atrayendo adeptos y atrayendo gente que se apunte a esta historia del derecho penal internacional. Porque ciertamente cuando se creó, por en virtud de eso, del Estatuto de Roma del 98, cuando se creó el Tribunal Penal Internacional con vocación universal, vocación pero falso, porque no es universal, y esto lo veremos en un segundo, es un derecho penal internacional el que se está practicando, yo sentí un alivio, porque había vivido una guerra civil, había vivido una guerra mundial, había vivido una posguerra de aquella guerra civil nuestra, y habían pasado muchas cosas, se habían sucedido muchas atrocidades, paliadas en alguna medida por los convenios de Ginebra del 49, pero que en realidad se mantenía el espíritu áspero de la humanidad, el espíritu
caínista de la humanidad y pasaban cosas terroríficas. Todos recordáis perfectamente cómo después del Tratado de Versalles pues se pretendió pedir responsabilidades penales al Kaiser Guillermo y que no pudo ser, pues se refugió en los países de Holanda, creo que fue, y de allí no lo pudo sacar nadie, ni lo pudo se pudo hacer con él y hacer la justicia verdadera. Bueno, pero aquello que había pasado al final de la Guerra Mundial, en el 18, pues después, en la Segunda Guerra Mundial se repite en unas medidas, eso que se llama el Holocausto, que nos pone la carne de gallina a todos ahora cuando se habla de los problemas entre judíos y palestinos. Bueno, pues claro, los judíos les han dado muchos palos en la vida. ¿Qué palos? Los han quemado, los han triturado, los han machacado. Bueno, quizá de aquellos polvos vienen estos lodos, los que se conformen, y así lo digo, con la política de Israel con respecto a los países árabes y concretamente con respecto a Palestina, pero lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue estremecedor. Yo estuve hace 2 años en un acto organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el SOAG en París, donde se hablaba de esto, del Holocausto y del sacrificio, y estábamos en la sinagoga, en la gran sinagoga de París, abajo en el sótano, en un local de pizarra negra con el ara que nos iban leyendo, y realmente ponía la carne de gallina pensar en lo que entonces había sucedido. Bueno, pues aquello que sucedió pues puede suceder en otro momento, por una razón muy sencilla, porque, bueno, no que quiera ser yo ahora jovesiano, pero bueno, de esta manera, los hombres no somos buenas personas así por naturaleza. Aquí se ha dicho que el hombre, nos ha dicho nuestro compañero, que el bien y el mal están dentro de nosotros. Sí, claro, está el bien y está el mal, y a veces triunfa el mal sobre el bien, y entonces así nos van las cosas, que el mundo está abocado siempre a una gran catástrofe, y quizás, Dios quiera que no, a otro gran holocausto, etcétera, etcétera. Pues bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los primeros tribunales, tribunales ad hoc, que no reúnen los requisitos indispensables para una verdadera justicia, pues falta el principio de legalidad, los jueces no pueden ser imparciales porque están designados por las potencias vencedoras, etcétera, etcétera. Entonces hay una especie de florecer de un deseo expresado en muchos casos. Hay el caso de Raphael Lemkin, que promueve una organización mundial, una asamblea mundial, intenta promover una asamblea mundial en defensa de los derechos y de la supresión de estas barbaridades. Y es un momento histórico en que ya se empieza a trabajar con la idea de constituir un órgano internacional que esté capacitado, que tenga poder jurisdiccional para enjuiciar todos los temas referidos a los grandes crímenes de la humanidad. Esto con lo que ha dicho Blas, crímenes de genocidio, de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego a lo que me referiré brevemente, porque es el más reciente definido, que es el crimen de agresión. Bueno, pues todo esto que se va gestando poco a poco, que dicen los que hablan del tema y justifican el retraso producido, porque claro, desde el año 45 hasta el año 98 ha habido muchas primaveras, y muchos veranos, muchos inviernos, lo atribuyen a lo que fue la Guerra Fría, y que la Guerra Fría no permitía, no estaba la cosa para lujos, para crear organismos internacionales, etcétera, etcétera. Es lo mismo. El caso es que después de muchas vicisitudes, por fin, en el año 98, se aprueba el Estatuto de Roma, y del Estatuto de Roma nace el Tribunal, la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional nace en el momento que hay 60 Estados parte que la ratifican, y a partir de ese momento, como se estipulaba en el mismo Estatuto, a partir de ese momento empieza a funcionar la Corte Penal Internacional. Bueno, yo lo que decía al principio es que, bueno, cuando se ha creado, con todos los inconvenientes que tiene, con todas las dificultades que plantea, dificultades económicas que tiene, de lentitud que viene dada por el respeto absoluto al derecho de defensa, que nadie se sienta perjudicado ni vulnerado, pues a pesar de todos estos inconvenientes y a pesar de estas dificultades que se están planteando, damos respiro por las que siempre hemos sentido
en nosotros un deseo vivísimo de que los derechos humanos fueran respetados. Hace un momento me preguntaba, bueno, esto que tenéis el Colegio Penal Internacional, al que se ha referido Blas, ¿qué es? Bueno, pues lo voy a decir cuando termine, pero realmente los que estamos en esto, y no voy a poner banderas ni condecoraciones por serlo, porque creo que es porque tenemos un enorme amor a la justicia y todos los que estáis aquí seguro que lo tenéis, pero tenemos un enorme amor a la justicia, al respeto y a la defensa de los derechos humanos y estamos ya hartos de que pasen estas barbaridades de que están sucediendo a pesar de la Constitución. Esto que hemos visto, esta primavera árabe, esta historia que produce bochorno al hombre de todo lo que está sucedido y está sucediendo en Libia en estos momentos, porque todas estas cosas puedan, por lo menos si no ser eliminadas, verse paliadas. Por eso decía, yo me sentí muy contento, estoy encantado de hacer lo que hago, creo que es una última etapa de vida que me llena de satisfacción y que además me divierte no en el sentido de que esto sea una ley, no, sencillamente creo que todos lo entendéis, me divierte en el sentido de que creo que la vida tiene que tener este aspecto de que sea divertida y que no sea un perpetuo luto, un perpetuo amargor. Entonces, yo lo que voy es como pregonero, como más bien he dicho como misionero, a ver si despierto la simpatía, y me cuesta muchísimo despertar la simpatía entre mis compañeros, entre los colegios de abogados de España, pues tenemos algunos que son miembros del Colegio Penal Internacional, pero que tengan deseo, intención y gusto de que el derecho penal internacional prospere y prospere en nuestro país y yo me encuentre cuando estoy en los ambientes jurídicos de España, en los ambientes del derecho de España, con gente que está realmente evocada por este apetito de justicia penal internacional. Y hago un inciso, lo de penal internacional es lo que es, porque realmente la vocación con la que nace el Estatuto de Roma es de que la justicia penal sea universal. Y ese sería el ideal y eso sería lo que tendría que suceder. Y que no sucede porque, como bien sabéis, tú has dicho que había 119 espacios, yo creo que son más, porque realmente a mí en casa, en la secretaría, que la tengo instalada en mi casa en Barcelona, del Colegio Penal Internacional, lo que me han dicho, oye, que acaba de ratificar tal sitio, que acaba de ratificar. Entonces, me mando una nota dándoles ánimos y felicitándolos, pero creo que debemos estar entre los 130 aproximadamente. Bueno, pues tendríamos que estar más. Yo cuando estuve en Montevideo traté de despertar, creo que en aquel momento parece que sí se consiguió, pero luego a la hora de la verdad no ha pasado nada, no ha continuado y yo no he tenido tiempo en mis 2 años de ejercicio como presidente del colegio de organizar un encuentro con Latinoamérica, entre otras cosas porque el Colegio Penal Internacional es paupérrimo, vivimos de las cuotas de alguna subvención, pues en Barcelona el ayuntamiento, el gobierno, que se han considerado felices y contentos de que estuviera este organismo internacional. Este organismo, yo no me voy a llamar, a decir que el colegio sea este pequeño grupo de trabajadores por el derecho internacional, somos 600 repartidos por todo el mundo. Bueno, pues aparte de esas pequeñas ayudas, no tenemos dinero. No voy a pasar luego el cepillo para una contribución espontánea, pero yo os puedo asegurar en este momento que pasamos dificultades y que hay aportaciones personales que siempre agradecemos. Repito, nada de un cestito a la salida, pero la verdad es que esto nos cohíbe un poco, nos mantiene en un mundo de dificultades, pero vamos sobreviviendo. Los que estamos ahí, lo que nos anima es este enorme deseo de que se propague un derecho que esté destinado al amparo justamente de los derechos de la persona, de los derechos individuales. ¿El colegio qué hacemos? Bueno, en la Corte Penal, ya os digo, ¿qué voy a decir abogadas y abogados? Bueno, pues nada, los cogéis, os invito, porque a veces da pereza, y a mí me daría pereza, coger y digo, bueno, a ver, que esto del Estatuto de Roma, qué puñetas es, vamos, le voy a hacer, a ver. Bueno, pues es muy interesante, es un trabajo elaborado, la Asamblea de Plenipotenciarios que lo aprobó, los Estados partes que lo aprobaron, hicieron un trabajo importante, un trabajo hermoso. Pues yo lo que quisiera es contagiar este entusiasmo. Pues yo lo mismo que, bueno, pues como si fuera en el desierto, es decir, hermanos, hermanas, acercaos a la verdad. Es la verdad de la justicia internacional
y me gustaría que se despertara también el deseo de que esta justicia fuese universal. Pensaba que nosotros suscribimos esto, me parece que en el año 98. No, se suscribía y luego naturalmente se ratificaba, como es normal. Y pongo los ejemplos, que es lo que impide que sea una justicia universal. Es que no han ratificado ni Estados Unidos, ni Israel, ni la India, creo que tampoco en estos momentos, porque estaba a punto. La República, Rusia, ¿cómo se llama? La Federación de Estados. Bueno, los que estaban a punto de ratificar, de suscribir y de ratificar, que además tiene la ventaja de que los hechos anteriores no van a ser nunca enjuiciables, solo se puede enjuiciar hechos cometidos por los nacionales de un determinado país desde el momento que ratifiquen el tratado. Los del lo anterior no era, lo que sí es que hay que decir que es imprescriptible todos los delitos que se cometen, pero que es una fórmula, digamos, cómoda de adhesión, de ratificación, porque el que ratifica tiene incluso la posibilidad de decir que los 7 años siguientes sus nacionales no puedan ser enjuiciados por delitos de los que tipifica el Estatuto de Roma. Con esto sucede que están exentos, en este momento están exentos Estados Unidos, Israel, la India. Bueno, estamos a punto de que parece que Rusia lo vaya y Estados Unidos no, porque firmó el estatuto, no lo ratificó, incluso han retirado su firma. Por tanto, si en alguna manera estas palabras han servido porque a alguien, a alguna de vosotras, a alguno de vosotros, se os despierte un apetito insaciable de participar en este gran hecho que es la justicia penal internacional, a mí me tenéis a vuestra disposición. Yo ya consta por los sitios, Luis del Castillo Aragón, contesto todo lo que se me pide relacionado con la justicia penal y no relacionado con la justicia penal, y os pido ánimo y por lo menos si no llegáis a incorporaros a este movimiento, cuando menos que tengáis simpatía por él, porque lo que estamos haciendo creo que es una tarea importante y va a serlo con el tiempo todavía más. Y no os canso, porque ya no sé si ha oscurecido, pero bueno, como que no se ve, pero debe estar a punto de oscurecer y no quiero despertar la somnolencia a ninguno de vosotras, ninguno de vosotros. Y os deseo una muy buena estancia y termino agradeciendo a Blas su invitación, a los que habéis venido en vuestra presencia y al Consejo, que también con el que tengo una relación naturalmente y en el que estuve cuando fui decano, tengo una relación entrañable y amistosa. Y nada más, no os canso, que lo paséis. Muchas gracias al compañero Luis del Castillo. Sí decir, bueno, dije que eran 119 los que habían ratificado, pero es cierto que son 139 los firmantes. O sea, bueno. 139 los firmantes, al menos el dato que yo tengo, salvo que haya algún más. Es variable, cada día varía. Sí, van incrementándose. Bueno, vamos a abrir un turno de intervenciones y se han planteado muchísimas cuestiones desde 3 perspectivas, como decía al principio, sumamente importantes. La perspectiva del abogado, luchador, en una situación extremadamente difícil por la defensa de los derechos humanos, una perspectiva importante, diría yo que importantísima en los tiempos que corren, los tiempos de crisis, la necesidad también, la imprescindible necesidad de que las empresas cumplieran esa función social que también nos ha explicado el conferenciante, y luego otro ámbito tan importante como es la justicia penal internacional, con el objetivo de que no queden ámbitos de impunidad en los más graves crímenes contra la humanidad. Más graves y execrables, como decía, crímenes contra la humanidad. Así que podríamos abrir un turno si alguien quiere intervenir o hacer algún planteamiento o plantear alguna cuestión. Sí. Buenas tardes. Primero, perdón por la voz, pero es que estoy afónica. Esta pregunta es para el señor Olcese. Respecto a la responsabilidad social empresarial
o responsabilidad social corporativa, como también yo la he oído nombrar. Los colegios de abogados tienen una doble vertiente. Son empresas, tienen empleados, tienen trabajadores, pero también tienen que atender a sus colegiados y a sus colegiadas. A mí no me cabe ninguna duda que en cuanto al trato con trabajadores... Perdón, si retira un poco el micrófono se entiende mejor. Vale. En cuanto al trato con trabajadores, sí caben todos esos principios, gracias, todos esos principios de la responsabilidad social. En cuanto al trato con los colegiados y colegiadas, ¿se podrían aplicar también esos principios? ¿Sería fácil? Realmente la responsabilidad social corporativa o de la empresa, en fin, se llama indistintamente. A mí me gusta también llamar la responsabilidad social a secas, porque es, como usted bien indica, extensible a cualquier colectivo que quiera comportarse y deba de una manera responsable y, digamos, abrazando los principios que he enunciado, ¿no? Respecto del Colegio de Abogados, creo que es imprescindible que lo haga en relación con sus empleados, como lo hacemos todas las empresas prácticamente hoy en día, y en relación con los abogados, que serían un grupo de interés claramente fundamental para un colegio de abogados. Sería como el accionista para la empresa, por decirlo de alguna manera. Pues obviamente y de forma natural la contestación es que sí, y estoy seguro que el colegio profundizará sobre ello y tendrá su código de buenas prácticas en responsabilidad social, y si no, pues lo tendrá pronto. ¿Alguna cuestión más? Sí. Buenas tardes. También para el señor Olese, en el sentido de que parece efectivamente que, claro, las empresas, esta función de respeto a los derechos humanos, al final hay que vendérselo también como que van a mejorar su valor, ¿no? En términos económicos van a ser mejores. ¿Qué pasa con las partes del proceso productivo que, bueno, que vistas desde fuera, objetivamente nunca van a mejorar el valor de las empresas si se respetan los derechos humanos? Por ejemplo, no sé, la mano de obra en países en países en el que el número en el que las horas de mano de obra se pagan más baratas. Eso, por lo menos entiendo yo que objetivamente nunca va a ser más beneficioso para las empresas, pero no se respetan los derechos humanos. ¿Cómo se les puede vender eso a las empresas para que al fin y al cabo, en esas partes del proceso productivo en las que parece que nunca el respeto a esos derechos va a ir de la mano con la creación de valor para esas empresas, cómo se les puede vender para que los respeten? Pues es una pregunta que está muy bien, porque me permite adentrarme en una cuestión que es fundamental y se entiende justamente con la inversa. La destrucción de valor que se produce en una empresa que se vea sometida a una situación de vulneración o alteración de los derechos humanos es dramática, y por lo tanto ninguna compañía seria se lo puede permitir. Dicho de otra manera, los efectos supuestamente positivos de vulnerar algún derecho humano que te ahorre, por ejemplo, en mano de obra, contratando a menores, etcétera, etcétera, son muy inferiores a los perjuicios que te puede causar la realización de dicha práctica, en términos de reputación y en términos de valor. Hay muchos ejemplos, ahora no tengo tiempo de elaborarlos, de compañías multinacionales que han desaparecido después de un escándalo relacionado con la vulneración de derechos humanos. Sí, Kiko. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Jorge Molano si él tiene la percepción o la sensación de que en Colombia tiene el respaldo del Estado para el desarrollo de su labor como abogado, para el desarrollo del trabajo de los abogados. Si tiene esa sensación. Que en general
desde hace más o menos 10 años el Estado colombiano creó unos departamentos, unas direcciones de protección tendientes a resguardar la vida de sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, especialmente motivado ello en las presiones y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las medidas cautelares. Sobre dicha base, pues el Estado ha centrado su atención en brindar a los defensores, y en este caso a mí, medidas que se llaman o duras o blandas, que consisten en carros blindados, escoltas, blindaje de las oficinas, entre otras medidas. Hay un caso que yo represento en la actualidad en Colombia que se llama la Operación Dragón, un poco para contestar la pregunta que formula Francisco Segovia. Es el plan consistente en matar a una defensora de derechos humanos, Berenice Zeleita, a varios sindicalistas en el Valle del Cauca y a un senador de la oposición. Todos ellos tenían medidas de protección. ¿Qué pasó? Esas medidas que el Estado había entregado para la protección, la información confidencial de las medidas fue entregada a las empresas armadas que iban a cometer el crimen. En la libreta de un coronel del ejército aparecían los teléfonos de la casa de la defensora, el nivel de blindaje de los carros, los nombres de los escoltas, su número de identificación, el número de motor del vehículo, desplazamientos frecuentes. Es decir, que de un lado se plantea la protección, pero por el otro lado se miran mecanismos tendientes a la vulneración. Hay un hecho que es sumamente grave, y es que frente a este conjunto de actos, la impunidad sigue siendo la norma. No hay una investigación integral, por ejemplo, que permita mirar y establecer los responsables de las amenazas. En esa medida, en tanto la impunidad existe, pues no se permite que se pueda frenar esos actos y que ese tipo de hechos se repitan. Hoy creemos que las garantías son cada vez menores, y sí creo que es sumamente importante resaltar el papel de la fundación del Consejo General de la Abogacía y del Observatorio Internacional de Abogados, del que hace parte el Consejo General de la Abogacía. Creemos que la labor que hace, francamente, es la que hoy nos permite seguir haciendo la labor en nuestros países. Las misiones que ha hecho la Fundación y el Observatorio para acompañar los juicios en los que participamos y estar como observadores de los juicios es sumamente importante. Creemos que el cabildeo que se hace ante cuerpo diplomático y ante las mismas autoridades colombianas permite enviar un mensaje claro e inequívoco de que la comunidad internacional está atenta y está preocupada. Las intervenciones jurídicas en derecho, los amicus que se hacen hacia las autoridades judiciales en los diferentes países del continente, creemos que es plantear visiones y lecturas del derecho que contribuyan a la lucha contra la impunidad. Hoy es claro que en Colombia, más cuando el espionaje se mantiene, cuando los archivos de inteligencia no se han descubierto, cuando quienes han adelantado estas prácticas de persecución permanecen en los cargos, las garantías son cada vez más difusas. Sí, al fondo. Perdón. Bueno, ya estás aquí. Bueno, pregunta y luego te damos la palabra. Perdona. Perdón por haberme saltado el turno. Le quería preguntar, buenas tardes, a Jorge, compañero, enlazando con la pregunta que le han hecho desde la Fundación. Vemos como abogados colombianos sufren extorsión, persecución, amenazas, como abogados iraníes sufren persecución, extorsión, amenaza, como abogados saharauis los sufren de igual manera, compañeros del Salvador que requieren, por ejemplo, nuestra presencia también allí. ¿Qué medidas se te ocurren, te tuteo si no te importa como compañero, qué medidas se te ocurren, aparte de esa presencia, por ejemplo, de la Fundación, del Consejo General de la Abogacía, para otorgar amparo
a la persecución. Ya no hablo de unos derechos humanos en general, sino de los derechos humanos de los abogados, de los letrados que están perseguidos en los distintos países. ¿Qué situación o qué escenario se te ocurre como sugerencia para otorgar amparo en estos casos concretos? Creo que además de las actividades que se han mencionado, creo que el papel que se desempeña ante las autoridades de cada uno de los estados, ante las cancillerías, son sumamente importantes. Yo creo que el tema de la condicionalidad de los procesos de cooperación económica o de la ayuda económica a respeto de estándares en derechos humanos resulta ser un elemento esencial. Hoy, cuando se ha suscrito el TLC entre la Unión Europea y Colombia, que plantea cláusulas de seguimiento a los estándares de derechos humanos y de respeto al tema de derechos humanos, creemos que poder estar haciendo procesos de incidencia ante el Consejo Europeo y ante las cancillerías nacionales es un elemento que resulta ser fundamental y que resulta ser sumamente importante. O hay que plantear claramente a los gobiernos que las relaciones económicas y de cooperación no pueden ir de espaldas a los derechos humanos. Buenas tardes. Mi pregunta es para Luis del Castillo. Le quería preguntar si se exige algún requisito especial para ser abogado de la Corte Penal Internacional. No, requisito. Además, el criterio es muy abierto. No hace falta ni siquiera ser abogado, se puede ser internacionalista, conocer derecho, por supuesto, pero no hace falta la condición de abogado. Ni siquiera el dominio de las lenguas, porque las dos lenguas de trabajo son el francés y el inglés. Y luego las lenguas que se manejan son las mismas de las Naciones Unidas, ¿no? El ruso, el francés, el alemán. No, el alemán no, por favor. Pero, quiero decir que con esos conocimientos ya se puede actuar. Lo que pasa es que, claro, es decir, bueno, no se puede. Hay que estar en contacto con el tema, porque yo no sé tú de dónde eres, pero claro, desde aquí... Yo soy de Valladolid, pero no lo preguntaba por mí, que yo ya con quedarme en casa tengo... O sea, quiero decir, lo preguntaba, bueno, pues no se oye bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Que digo que no lo preguntaba por mí, que yo soy de Valladolid, pero que no lo preguntaba por mí. Yo, bueno, pues llevo la Escuela de Práctica Jurídica y, bueno, un poco por abrir otro campo y enterarme de cómo es la cuestión, por si pudiera interesar. En ese sentido lo pregunto, no para mí. Normalmente hay que estar en las listas de la Corte, que nosotros las acordamos con la secretaria general de la Corte Penal. Entonces hay que apuntarse a la lista, pero claro, si llega un señor y quiere un abogado que no está en la lista, hay otra posibilidad, además, defenderse a sí mismo. Esto pasó en el Tribunal para los Delitos de Antigua Yugoslavia, que Milosevic se defendía a sí mismo, pero tenía un abogado que le habían designado, digamos, de oficio, no es el término que se usa, y que compartía con el abogado, y bueno, que además se tomaba el pelo un poco al tribunal. Entonces, para eso lo bueno es estar en las listas o estar en el Colegio Penal Internacional, que es el que facilita, que no es absolutamente necesario. O sea, no hace falta como aquí, por ejemplo, para ejercer en España, que tenéis que tener el alta en el colegio. Tú puedes llegar allí y un señor llega y dice, quiero este gabinete jurídico, como pasó con quién era, no recuerdo quién, que pidió un equipo jurídico de un estudio inglés, y eran unos señores que los llamaron para esto y fueron allí hasta sin ningún inconveniente. Cualquier información, si algún día... Lo que sería bueno es que conectaras con el Colegio Penal Internacional o con la Corte Penal para que te dieran información, te facilitaran, estuvieras al tanto si es que te interesaba. ¿Tiene el colegio página web? ¿El Colegio Penal Internacional? Si tenemos web, sí. Vale. Entonces, acudes ahí, hay información, además, día tras día,
hora tras hora estamos dando información de lo más importante dentro del ámbito de la justicia penal internacional. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir también que independientemente del Colegio Penal Internacional, el Consejo General de la Abogacía, a través de la Comisión de Formación, también podemos facilitar todo tipo y trabajamos también todo el tema de justicia penal internacional. Que duda cabe que el Colegio, y sobre todo Luis del Castillo, es una referencia también para nosotros. La Comisión de Formación, el Consejo General de la Abogacía, organizamos, y yo me encargué de esa organización, el primer curso de abogados de especialización de abogado español para la Corte Penal Internacional. Ahora estoy trabajando en el segundo curso que se va a hacer el año que viene y en el que parte va a ser en Madrid, en el Consejo, y parte en La Haya, con presencia en La Haya, un día en el que se va a hacer un seminario allí en la misma Corte para que se conozca in situ la Corte. Yo participo también, organizo un seminario en el Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, que trabajamos en todo lo que es difusión para la Corte Penal Internacional. Pero, como bien dice el compañero Luis del Castillo, y que digo que es importantísimo para la abogacía española que un español presida el Colegio de Abogados Penal Internacional por primera vez, es en la página suya y lo que es el Colegio de Abogados Penal Internacional se puede encontrar toda la información. Pero el Consejo, a través de la Comisión de Formación, también cualquiera puede encontrar apoyo e información. En todo esto que organizo, también, por supuesto, está y va a estar el año que viene el Colegio de Abogados Penal Internacional con la persona de Luis del Castillo. Bueno, ya dada la hora, vamos a dar por concluida la sesión. Sí quiero brevísimamente agradecer nuevamente a Jorge Molano la visión que nos ha dado de la abogacía, esa abogacía luchadora, y es un ejemplo para todos los abogados, esa abogacía luchadora en la defensa de los derechos humanos en una situación absolutamente excepcional. Antes hablaba de una magistrada, Luis del Castillo, de allí, de Colombia. Yo conozco a esa magistrada, y lleva 13 escoltas permanentemente. Es decir, en esa situación en la que un profesional serio, riguroso y defensor de los derechos y de la dignidad de la persona tiene que desarrollar su trabajo, son una referencia y merecen el apoyo de toda la abogacía española, y lo hace. Y ahí está la fundación de la abogacía. Gracias, Aldo, la visión que nos ha dado y el esfuerzo y la lucha porque los derechos humanos y la función social de las empresas sean una absoluta realidad. Gracias a personas como él que en eso están luchando y que tan necesario es hoy, en estos momentos tan extremadamente críticos en el ámbito económico que vive no solo nuestro país, sino también el mundo. Y gracias a Luis del Castillo, como decía, una referencia por la que siento y para la que podemos sentir todos admiración, y por el entusiasmo en la defensa de la justicia penal internacional. Gracias a la Fundación, gracias a Francisco Segovia, que es una de las almas y el alma fundamental, yo diría, de la Fundación y de esta mesa que hemos organizado aquí. Muchísimas gracias. También con su entusiasmo y con su compromiso con los derechos humanos hace posible y hace grande a la abogacía española. Gracias a la Fundación y, sobre todo, gracias a ustedes por haber estado aquí esta tarde. Muchas gracias.